Bueno, ingresamos a nuestro segundo bloque y como lo anunciábamos, ya le vamos a dar la bienvenida, vamos a recibir a uno de los 3 candidatos que tiene el Frente Amplio aquí en Durazno a la Intendencia Departamental en las próximas elecciones, ahora en el mes de septiembre. Bienvenido Raúl, gracias por visitarnos y aceptar nuestra invitación nuevamente. Muchas gracias Mauricio, como siempre, a la orden y bueno, un saludo a la teleaudiencia. Segunda ronda que vamos a estar con los candidatos, en este caso con 2 temas bien marcados y bueno, ya vamos a tener una tercera ronda donde vamos a estar explayándonos un poquito más en el tema de también de aquellas personas que integran también, ¿verdad? Porque detrás del candidato hay mucha gente que a veces nosotros no la mostramos por motivos de tiempo, pero hay mucha gente que te acompaña también, que está detrás tuyo. Sí, sin duda, nosotros en algunas oportunidades hemos concurrido con compañeros y compañeras que están asesorando, que están trabajando, somos un equipo, no solo a nivel de sectores políticos, digamos, que nos acompañan, como es la lista 99-1813 que lidera el compañero Pedro Hernández, o el sector de los orejanos, de donde venimos, de la lista 1971, sino un conjunto de compañeros que más allá de la cuestión exclusivamente político-partidaria, sectorial, nos aportan ideas, nos aportan comentarios, nos aportan proyectos, y bueno, muchas veces tratamos de mostrar esas caras que están ocultas, digamos, atrás de toda esta campaña electoral, pero que por supuesto son el sustento que tenemos para aportar y para proponer lo que proponemos. Muy bien, desde allí se nutren entonces en todo lo que es las ideas y lo que va a ser el programa, que capaz ya en ese último programa vamos a tener la oportunidad de ver, en ese último entrevista, porque también esto es un programa, en esa última entrevista ver un poco del programa de ustedes. Pero ahora se vienen 2 temáticas. Quiero dialogar, como lo hemos hecho con los candidatos en esta segunda ronda, primero que nada recursos humanos, o sea, lo que es el funcionamiento de la Intendencia en lo que respecta al personal, todo el personal, todos los grados. Bueno, por allí como que mucha gente que a veces va a la Intendencia y dice, bueno, pero yo veo mucha gente en las oficinas y veo de repente en obras, a veces uno dice, no, pero lo que pasa es que hay empresas que licitan, que hay... Habría que hacer una redistribución. ¿Cómo es el tema con el personal? ¿Cómo lo has visto vos? En el caso de llegar a la Intendencia, ¿qué te parece? ¿Se podría hacer algún cambio? En el tema estatuto estuvimos hablando un poco ahora en la previa, en la cual hay algunas cosas que, bueno, que ya están en el estatuto. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinión, como una primera reflexión en cuanto al personal funcional de la Intendencia? Bueno, es un tema bastante extenso, tiene muchas puntas el tema de los recursos humanos en la Intendencia. En cuanto a la pregunta específica tuya, lo primero que tendríamos que hacer, o lo que haremos cuando ingresemos a la Intendencia, es pedir una especie de informe, digamos, por cada una de las divisiones de la Intendencia en cuanto a la cantidad de funcionarios, cuáles son los planes, cómo se está gestionando, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos, sin tener ese informe, porque lo hemos conversado con los propios trabajadores, es que hay un montón de trabajos, de puestos de trabajo, que no están, que están vacantes, que están en el presupuesto, y a su vez hay un montón de trabajadores que están trabajando y están contratados y no están en el presupuesto. O sea, lo primero es, una vez que se ordene, que sepamos a ciencia cierta cuáles son las necesidades. Es cierto el comentario que dice la gente, lo hemos recibido incluso de algún ex director de la propia Intendencia, cuando le reclamábamos, por ejemplo, limpieza en los barrios, levantar la basura, nos decía, bueno, Licandro, lo que pasa es que no tenemos gente en la cuadrilla. Entonces, bueno, es cierto lo que dice la gente, aparentemente hay mucha gente dentro de las oficinas y poco personal en esas áreas de servicios, que es donde habría que reforzar servicios y obras, porque también, es cierto, la Intendencia se maneja mucho tercerizando obras, contratando empresas, y el personal propio lo tiene más bien para lo que es el trabajo en la caminería rural. Ese es un punto que sin duda que hay que ver. ¿Qué pasa con la cantidad de funcionarios que hay? Hoy hay aproximadamente 1.500 funcionarios. ¿Qué pasa con la cantidad de funcionarios que hay? ¿Por qué el 50% de esos funcionarios, a pesar de tener algunas décadas de trabajo, están contratados, siguen siendo contratados, cuando, como digo, hay cargos presupuestales que están vacantes? ¿Qué pasa con los contratos de más de 40.000 pesos? Tenemos la información, tenemos los números, de que los contratos de más de 40.000 pesos son el 10% del rubro cero de la Intendencia. Un rubro cero que se lleva el 50% del presupuesto. El rubro cero es el rubro de salarios. El rubro sueldo. El rubro cero que se lleva el 50% del presupuesto departamental, o sea, el presupuesto quinquenal de la Intendencia es mitad rubro cero, mitad obras, servicios, etcétera.
Y además, ese rubro cero coincide más o menos con lo que se recauda a nivel departamental. O sea que lo que se recauda a nivel departamental alcanza para pagar los sueldos. Complejizando más aún, actualmente la oficina, la OPP, el gobierno nacional actual, le está tratando de recortar a las intendencias los presupuestos. ¿Cómo va a influir eso en el personal? Le está pidiendo a las intendencias hoy por hoy que rebajen, que reduzcan en un 10% el rubro cero. O sea, lo que se gasta por concepto de sueldos. Otra cosa más, a toda esa cantidad de trabajadores que son contratados, sumémosle que, según información que se ha hecho pública, en los últimos años, la Intendencia de Durazno ha sido la que más ha contratado directamente la gente, no por concurso, no por sorteo. Y eso obviamente está violando el Estatuto del Funcionario. El Estatuto del Funcionario es otro tema que hay que respetarlo, que hay que actualizarlo, lo estábamos hablando fuera de cámara. Hay toda una polémica, hay un reclamo que está caminando, que está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando se empezaron a hacer los primeros concursos que se hicieron ahora en los últimos 2 años, presentados por funcionarios, que una vez que esos expedientes se expida el Tribunal de lo Contencioso, puede generar, y eso se lo advertimos al intendente en su momento, a través de la Junta y en una reunión que tuvimos con él y que participó también el sindicato, eso puede generar un doble perjuicio para la Intendencia, porque a pesar de la advertencia nuestra, continuó con todo el sistema de concurso, ascendieron un montón de funcionarios que obviamente hoy ya tienen derechos que deben ser respetados, pero también hay un montón de funcionarios que han sido perjudicados, que se sienten perjudicados, y si el Tribunal de lo Contencioso le da la razón, obviamente la Intendencia va a tener que reparar esa situación. O sea que hay muchos puntos en cuanto a lo que es el recursos humanos, también está el tema salarial y la cantidad de funcionarios. Según los datos que tenemos nosotros, en Durazno es el tercer o cuarto departamento en cantidad de funcionarios por habitante. Sí. Por habitante. Entonces, y sumémosle el problema que teníamos, ¿no? de que hay lugares donde no hay trabajadores y hay otros donde hay muchos. Y el tema salarial es otro punto que nosotros también lo hemos conversado, lo hemos pensado con el equipo, lo hemos trabajado, lo hemos hablado con los propios trabajadores. Ellos tienen una especie de plataforma de que el salario más bajo de la Intendencia llegue a un salario mínimo nacional, implicaría un aumento aproximadamente de un 10% y después mantener lo que es la escala que tienen. Hay un desfasaje brutal entre los grados 8 y grado 9. Grado 9 es el grado inmediatamente inferior a lo que es un director, pero entre el grado 9 y el grado 8 hay una diferencia imponente, como el doble. ¿No habría que poner un grado intermedio? Sí, o tender a que esa pirámide salarial sea un poco más prolija, digamos, un poco más racional. No puede existir. Que sea gradual, que no salte en ese grado, salte. Si lo habían planteado acá también. Exactamente. ¿Ustedes tienen contacto con ADEON? Digo porque tú decías por allí que hay vacantes, porque está presupuestado lugares, o sea, para funcionarios. Sin embargo, hay jornaleros que no han pasado a ser, y ADEON es un reclamo ineterno que lleva ADEON. Obviamente esta información la tenemos, muchas de ellas, a través del propio sindicato. Esto de que hay rubro cero sin ejecutar, o sea, cargos presupuestados que están vacantes, y por otro lado hay funcionarios que no están presupuestados. Eso es un tema que nos hicieron ver ellos, o sea, no es que sea todo esto implique un mayor gasto, no, al contrario, puede significar un ahorro, porque como digo, el 10% de los fondos que se vuelcan en salarios son contratos. Son contratos de más de 40.000 pesos, que no son los contratos a los que muchas veces sabemos y estamos preocupados. Cuando la plataforma de un funcionario, la plataforma exige simplemente. Y muchos de estos contratos, a su vez, también tienen otro problema que también nos fue alertado por el sindicato, y es un tema que se está estudiando, que se está trabajando en la Junta, que son esos cargos contratados que vienen de afuera como caídos en paracaídas y empiezan a mandar por encima de los trabajadores que tienen su grado, su grado 9, su grado 8, que son grados de carrera, funcionarios de carrera, bueno, que ascendieron ahora por concurso o que llegaron en su momento
por la vía de la antigüedad y el puntaje, y estos funcionarios contratados, asesores que vienen de afuera, vienen dando órdenes, pasando por encima de esos funcionarios. Bueno, es una situación que también entendemos nosotros que hay que corregir y que no corresponde, y no son pocos. Bien, pocos. Para cerrar este tema de los funcionarios, hay una pregunta también que quiero hacerte. Si bien está el concurso, ¿a vos te parece que el 100% de los ascensos dentro de las distintas funciones, porque a veces tenés de repente a alguien con una función de electricista que es muy bueno, o cumpliendo una función muy, digamos, en una especialidad, pero de repente no tiene la preparación escolástica o académica para participar de un concurso, porque en los concursos yo me he enterado que no solamente va una materia de algo municipal, sino que van otras cosas que van dentro y que a veces no tuvieron la oportunidad de estudiar, y a veces se pierden ese ascenso. Son funcionarios que llevan de repente 20 años en la Intendencia y no han logrado ascender o pasar de un grado al otro. ¿Te parece que el 100% tiene que ser por concurso? ¿No podría haber allí un lugar para alguien que ascienda por mérito, por conducta, por su legajo? Es posible hacer concursos siempre por oposición y mérito, sí, y también por méritos. Es posible. ¿Está dentro de las posibilidades? Es posible, claro que sí. Hay organismos públicos que lo tienen así. Yo trabajo en una organización pública. ¿Pero acá no hay que cambiar nada en el estatuto? Hay que cambiar. Hay que adecuar el estatuto. Nosotros, cuando surgió todo este tema de los concursos, que ADEOM vino a reunirse con la bancada de ediles del Frente Amplio, que nos reunimos posteriormente con el intendente, siempre sugerimos como propuesta, porque ADEOM no había sido invitada a integrar esos tribunales de concurso, o los invitaron y ellos no aceptaron porque no estaban de acuerdo con ese tipo de concursos. Siempre dijimos lo importante que sería aquí la intervención de la Oficina de Servicio Civil, que es la que le da cristalinidad y aporta, digamos, conocimiento y orden a todo este sistema y experiencia. En aquel momento hablamos con el director que estaba en ese momento de la Oficina de Servicio Civil, nos dijo: tenemos nosotros planteada la posibilidad de hacer un convenio con la Intendencia Departamental de Durazno, estamos viendo, no sé si finalmente se firmó ese convenio, pero creo que es importante tener un organismo de alzada, digamos, de afuera, que vea la situación, que haga un análisis, que haga una propuesta y obviamente se resuelva en acuerdo entre la administración y el sindicato, que es quien representa a los trabajadores, y bueno, y que se hagan las adecuaciones del estatuto como corresponde. Bien, nos quedan 3 minutos, pero queremos hablar también de obras. Es el segundo tema, porque se ha dado la posibilidad, bueno, de realizar ciertas obras. Lo vemos acá en la ciudad, mucha gente quejándose sobre finalización del periodo en algunos lugares, gente que dice que en las periferias no se están realizando obras, pero hay algo fundamental que hemos visto en lo que es el planteamiento que nos hace la gente cuando uno sale y en busca de saber cuáles las inquietudes que tienen para preguntarle al intendente. Nos preguntan, ¿cómo se controla cuando se hace una obra? ¿Cómo se le controla a la empresa que cumpla? Porque una de las mayores quejas que han tenido los vecinos es, bueno, se hace un tramo de 200 metros de calle y al año ya está roto. ¿Cómo es ese sistema o cómo piensan instrumentarlo ustedes de llegar al gobierno municipal? Bueno, ahí lo que hay es obviamente una falla de la Intendencia en cuanto a los controles, porque las empresas que se hacen por licitación, por contrato, ellos tienen su personal, pero la Intendencia tiene su personal, que el sobrestante, que es el que tiene que controlar efectivamente que las obras que se cumpla con lo que está pautado en el pliego licitatorio en cuanto a la calidad. O sea, hay técnicas, yo no sé si la Intendencia ahora todavía tiene los laboratorios, que era donde se analizaban, se llevaban muestras de, bueno, cuando se hacía una calle, una ruta, y se le hace el control como se debería hacer. Creo de que lo que está establecido en el pliego. De lo que está establecido en el pliego. ¿Y si es una falla en el pliego, en la licitación, que no se le exige a la empresa de repente? Bueno, ahí ya sería un problema propio de la Intendencia. En el caso de la Ruta 100, es un litigio que llevó más de 5 años, que ahora finalmente, bueno, dividieron culpas y se está trabajando en ese sentido. Sí, la Intendencia le llevó material y ellos llevaron maquinaria, los de la empresa. En la discusión, en el juicio, lo que argumentaba la empresa era que los pliegos no estaban, la obra no estaba prevista para el grado de tránsito que tenía en cuanto a los camiones. Entonces que era obvio que iba a suceder lo que sucedió. Bueno, por otro lado, la Intendencia también le plantea que la empresa no cumplió con lo que debería haber cumplido.
Y bueno, finalmente llegaron a un acuerdo de partes y bueno, creo que se está haciendo, por lo menos hasta Pueblo de Álvarez, ese primer tramo. Lo que pasa es que los que quedan de rehenes son los vecinos. Los y más vecinos durante estos profundo. 5 o 6 años han estado reclamando, llegaron al punto de bueno, juntar firmas. A fines del año pasado, en enero de este año, el ex intendente se comprometió de que la empresa en esos días iba a empezar a trabajar. Nosotros tuvimos la zona, estuvimos hablando con los vecinos, estuvimos recorriendo, te estoy hablando del mes de marzo, sí. Y no habían hecho absolutamente nada, habían apenas si pasado una máquina por los costados, por los badenes de la ruta. Ahora creo que están trabajando, empezaron a trabajar, sin duda que en el peor momento, aparte porque llegamos todo el invierno, pero ahí también hubo un mal trabajo de la empresa, nos decía vecinos de la zona, veían cómo echaban el material, unos días de calor tremendo, y pasaban después los camiones y levantaban todo el material, o sea, una parte de la intendencia en cuanto a los pliegos, y era la falta de control, porque ahí tiene que estar. No puede ser que no rieguen lo debido, que habiliten el tránsito cuando la carretera no está pronta. Digo, esos son los trabajos. Tú decís exigir un poco más en los controles. Exactamente. Y la intendencia debería tener un mayor personal dedicado a este tipo de cosas. Pero como digo, tiene mucha gente de repente sentada en las oficinas y tiene poca gente en obras. Que no quiero decir que a los trabajadores de la oficina haya que mandarlos no se a las cuadrillas. Se trata de racionalizar los recursos humanos y bueno, y si hay nuevos ingresos que vayan a los lugares donde corresponde y no seguir superpoblando lugares donde no es necesario. En general el tema de obras se ha gastado mucho porque el gobierno nacional ha puesto mucho dinero, el gobierno del Frente Amplio en estos 15 años aportó fondos según lo que le establece la Constitución y mucho más en tiempo y forma. Muy otra es la realidad que está pasando hoy con el cambio de gobierno, donde están peleando el Congreso de Intendentes, no los intendentes del Frente Amplio, el Congreso del Intendente, donde hay blancos y colorados y Frente Amplistas, están peleando en este momento, están luchando, negociando con el gobierno para que se mantengan las partidas que venían recibiendo, lo cual está muy complicado y como digo, ya el gobierno le está pidiendo a las intendencias que rebajen un 10% el rubro cero, que aumente la contribución, que en Durazno podría significar incluso duplicar el costo de la contribución. Esto a pedido del gobierno nacional. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Y tenemos obras, por ejemplo, que ya se han parado, como la del hogar estudiantil en el hospital, donde hubo una primera licitación en el gobierno anterior que fue declarada desierta porque los montos era el doble de lo que se había muy superiores, de lo que se había planificado. Se hizo un nuevo llamado y quedó ahí. Y no se sabe qué es lo que va a pasar con eso. También, cuando arrancó este gobierno, nosotros como candidatos se nos consultó sobre 4 obras de caminería muy importantes que la OPP en el gobierno anterior había definido, que era el Camino Feliciano, sí. La Ruta 100 en los tramos que no están ahora haciéndose, el camino de El Carmen a San Jorge y el tramo de ruta entre Blanquillo y La Paloma. Esas 4 prioridades que tenía el departamento, se nos consultó que eligiéramos 2 de esas 2 y de esos 2 no sabemos qué es lo que va a pasar, si se van a hacer, si va a venir el dinero o no se va a hacer. Pero sin duda que va a haber que ser muy prolijo, no dilapidar recursos, ni haciendo castillos en el aire, como hemos escuchado algunos anuncios ahí, o amontonando material para hacer una colina que no se sabe para qué es, cuando hay pozos en los barrios, falta de cordón cuneta, donde hay barrios, por ejemplo, en el cementerio, donde hacen 100 metros de cordón cuneta y calle, y el resto del barrio sigue con pozos, sin cordón cuneta, en el barro, con aguas servidas, con poca iluminación, afectado por cada una de las crecientes, y como digo, barrio cementerio, digo La Higuera, digo Vista Linda. Casi todos barrios de la periferia. La periferia, obviamente que si la prioridad, nosotros lo hemos dicho en materia de obras, tendrá que venir desde afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. De afuera hacia adentro me refiero a atender a los barrios que han sido históricamente dejados de lado, la Bolsa de Gato, Villa Guadalupe y el interior. El otro día estuvimos en Carlos Reyles, nos decía un compañero allí, es increíble que estando Carlos Reyles a tan pocos kilómetros de Durazno y con una ruta 5 que permite el tránsito, Carlos Reyles no ha tenido la inversión que necesita en materia de calles, tiene apenas algunas calles que se han hecho incluso en convenio con Vialidad, con el gobierno anterior, y está precisando, es increíble cómo uno va de repente cuando llueve en invierno y ver camiones trancados, empantanados junto a la plaza principal, o sea,
hay necesidad de inversión en materia de obras en el interior. Estos días estuvimos en Centenario, estuvimos en Carlos Reiles, hemos estado en Sarandí del G, en el Carmen. Los compañeros de Sarandí del G nos dicen, hubo mucha obra, lo decía el compañero Enrique Castro el otro día, candidato a alcalde por Sarandí del G. En Sarandí del G se ha invertido mucho en materia de obras, de calle, pero de muy mala calidad. Muy mala calidad de las obras. Los cordones cuneta al poco tiempo quedan en el aire, las calles se empiezan a romper porque corren las aguas. Se invierte y se trabaja en el interior sin tener en cuenta el conocimiento. Es un planteamiento. Exactamente, José también. Sin tener en cuenta la realidad y el conocimiento que existe. Los municipios deberían tener sus propias cuadrillas, sus propias máquinas, que las tienen, pero cuando van del departamento de obras, cuando van empresas contratadas a hacer trabajo en el interior, deberían respaldarse justamente en lo que son los funcionarios que están en esos municipios. O sea, hay mucha cosa para hacer, pero como digo, vamos a priorizar todo lo que es caminería rural, lo que es el interior del departamento, que le está faltando mucho en ese sentido, y los barrios que continuamente vamos y vemos cómo la gente se debate entre los pozos, el barro, y a veces lo único que están reclamando es un cordón cuneta, por lo menos un cordón cuneta. Raúl, muchas gracias por visitarnos, se nos terminó el tiempo. Decirte gracias por la visita y bueno, tendremos una tercera ronda donde también trataremos de mantener contacto con parte del equipo que integra cada lista para ir viendo también y conociendo las caras, porque a veces es importante también que el vecino sepa quién acompaña al candidato para lo mismo para la elección. Bien, bueno, muchas gracias Mauricio por la invitación. Le voy a mandar un saludo a Jonathan, que me estaba pidiendo mandame un saludo, a Jonathan, y bueno, un agradecimiento a todas las compañeras y compañeros que están trabajando por este proyecto tan lindo, que esperemos que, bueno, y una aclaración al final sobre el Frente Amplio no divide los votos, siempre lo digo, el Frente Amplio, quien gana las intendencias es el partido más votado. Entonces aquí el Frente Amplio, los tres candidatos, con las tres candidaturas sumamos y bueno, esperemos llegar al triunfo para después ver cuál va a ser quien ocupe el cargo en la intendencia departamental. Pero bueno, como digo, si el Frente gana, ganamos todos, y una invitación a la gente que si quiere cambiar nos apoye. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti, Mauricio. Nosotros nos vamos a la pausa, ya venimos con el tercer y último bloque de Telenoticias Mediodía.